Estimados estudiantes, como podemos ver en pantalla, para la configuración no inversora de el amplificador operacional, llamamos no inversora a esta topología cuando la fuente de alimentación está conectada a la terminal no inversora, que se representa en el símbolo eléctrico del amplificador operacional con un más, y la retroalimentación, como lo pueden ver, ¿verdad? Desde la salida del amplificador operacional con un Z2 en este caso, hacia la entrada inversora, ¿verdad? La que se representa en el diagrama, perdón, en el símbolo eléctrico con un menos, ¿verdad? Hay también entonces una conexión de una impedancia Z1 a la referencia que es tierra, ¿verdad? Entonces acá la dirección de las corrientes suele darse, ¿verdad? En función de hacia dónde van los portadores, ¿verdad? Si los portadores ingresan a una de las entradas por la salida, fluyen hacia el negativo de la fuente. ¿Okay? Entonces eso dará la dirección de las corrientes en este caso. Si establecemos dos nodos, un nodo A y vamos a ver, en este caso es suficiente con un nodo A, ¿verdad? Entonces vemos que, por ejemplo, tendremos lo que es la tensión Vs más V1, ¿verdad? Vs más V1, aquí, a este punto donde está el nodo A. Y recordemos que debido al tratamiento del amplificador operacional como elemento ideal, entonces la diferencia de potencial entre una terminal y la otra será 0 voltios, por lo tanto en algún punto eliminaremos V1, ¿verdad? Aquí así como se refleja en las ecuaciones. De igual manera, ¿verdad? Tenemos la otra corriente, ven que esto representa a la corriente I, que es esta de acá. Y la corriente 1 y 2 están representadas por esta parte de la ecuación, donde tendremos la tensión de salida menos la sumatoria de las tensiones que hay acá, es decir, lo que hay en el punto A, ¿verdad? Dividido entre la Z2 para darnos la otra corriente. Luego acá fluirá menos I1, ¿verdad? Como parte de la representación de nodos. Entonces, una vez establecida esa ecuación y eliminando todos los elementos que tenemos debido a que esto es ideal, ¿verdad? Como lo es I1, V1, V1, entonces nos queda una resultante de Vs entre Z1, ¿verdad? De este lado de la ecuación. Y del otro lado de la ecuación nos quedará VO menos V sub S, es decir, la de la fuente, ¿verdad? Entre una Z2, que es precisamente la Z2 que tenemos acá de retroalimentación. Despejando acá la ecuación, recordemos que lo que necesitamos es definir una función de transferencia o una ecuación que represente una relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Entonces, si hacemos el despeje completo, veamos que nos queda un equivalente de Z1 más Z2 entre Z1, ¿verdad? Multiplicando Vs, si yo hago salida entre entrada, que es la ecuación que está aquí abajo, me va a quedar Z1 entre Z1 más Z2 entre Z1, ¿verdad? Que es lo que está acá. Entonces, recordemos que esto siempre va a representar al amplificador operacional trabajando en su región lineal. Y si, por ejemplo, tenemos algo como esto, ¿verdad? Que viene en uno de los exámenes. Entonces, como lo pueden ver en el enunciado, en este problema lo que se nos pide es una relación tensión de salida, V sub O, sobre tensión de entrada. Esto normalmente es conocido como función de transferencia o relación de tensiones, ¿verdad? Del circuito. Básicamente nos va a decir qué tanto ha sido modificada la entrada en la salida por el circuito, ¿verdad? Eso es en resumidas cuentas lo que significa una función de transferencia. Es cuánto yo modifico a la entrada debido al circuito en la salida. ¿Ok? Entonces, aquí explícitamente se nos pide un análisis nodal para este problema. Es más sencillo resolverlo por nodos en este caso y la razón es simple. Si ustedes dan una pequeña ojeada al circuito, si nosotros hacemos análisis nodal, existirá un análisis en V sub 1, ¿verdad? Una ecuación saldrá por acá, en V sub 1 en este punto. Otra ecuación saldrá por acá en V sub 2
Y vean que VSU2, ¿verdad? Por el criterio que nosotros seguimos de utilizar el modelo ideal del amplificador operacional con circuitos lineales en su región lineal, una de las características es que la diferencia de potencial entre la terminal inversora, perdón, la terminal no inversora y la terminal inversora es cero. Entonces, al ser cero, VSU2 también se encuentra posicionado en este nodo. ¿Verdad? Es como si lo tuviéramos en ambos lados. Entonces tenemos VSU2 en el nodo no inversor y VSU2 en el nodo inversor. Entonces estas tres ecuaciones nos pueden resolver porque vean que la VSU1, ¿verdad? El nodo de VSU1 nos va a dar una relación VSUS, VSUO, ¿verdad? A la hora de sacar esta corriente en R1, una relación VSU2, perdón, VSU1, VSU2. Y de esta podemos despejar una de las dos para meterla en la ecuación general. Y por último, tendremos una relación VSU2, VSUO, ¿verdad? Esta corriente que fluye a través de R4, que nos dará una relación para despejar VSU2. Entonces, si nosotros despejamos VSU2 de acá, perdón, despejamos VSU1 de acá, nos quedará una definición de VSU2 en términos de VSUO para reemplazarla en la ecuación general. Entonces veamos cómo sucede eso. El primer paso que tenemos que realizar es el de pasar el circuito al dominio frecuencial. Eso es precisamente lo que estoy haciendo acá. El único elemento que hay que pasar, elemento del circuito es, bueno, son dos elementos, son Z, C sub 1 y C sub 2, pero C sub 1 equivale a, bueno, 1 sobre J omega C1, ¿verdad? Es este valor que está acá, porque vean que de la entrada, que nos la dan por aquí, extraemos que la frecuencia es 2000. Entonces, omega es 2000 y multiplicado por un nano, eso nos da un resultado de el menos J sube, porque recuerden que J abajo puede subir negativo. Entonces, ese resultado 1 sobre 2000 por un nano nos da 500K arriba, pero si lo observan en el enunciado, C sub 1 y C sub 2 son iguales, ¿ok? Entonces, al ser iguales nos da una impedancia igual y eso es lo que tenemos por acá. ¿Ok? Entonces ya pasamos a ese elemento y claramente también hay que pasar la tensión de entrada que es 10 coseno de 2000T sin desfase, entonces tendrá 0 grados. Muy bien, dicho esto, ¿verdad? Ya tenemos todos los elementos en el dominio frecuencial, por lo tanto podemos empezar a proceder con el análisis en el dominio frecuencial del circuito, tal y como lo hemos venido viendo hasta el momento. Entonces, empezamos como ya les mencioné en el nodo 1. Vean que en el nodo V1, perdón, tenemos la corriente que viene de la fuente, ¿verdad? Que se va a segregar en dos, en la que se va por el capacitor 2 y el que se va por la resistencia R1. Entonces, ese planteamiento será la corriente de entrada igualada a las dos corrientes de salida o, ¿verdad? En su efecto, todas las entrantes igualado a cero. Son dos métodos que son equivalentes. Yo lo hice con la corriente que viene por C1 se divide en dos entre C2 y R1. Entonces, la que viene por C1 será V sub S menos V sub 1, ¿verdad? Que es lo que está acá. V sub S en este punto. En este punto del capacitor yo tengo V sub S. Y en este punto del capacitor tengo V sub 1. Entonces, este, perdón, acá rehacer eso. Tengo V sub S menos V1 entre la impedancia de ese capacitor 1 que ya vimos arriba, que era menos J 500K. Bien, esa es la corriente entrando. Ahora, si definimos las otras dos corrientes, por ejemplo, la que se va por R1 será V1 menos VO, que está en este punto, ¿verdad? Subámoslo acá. VO es esta misma, está en esta salida. Todo esto es el mismo nodo, ¿verdad? Aquí para allá, para abajo, en este punto, etcétera, ¿verdad? Todo eso es el mismo nodo. Bien, entonces será V sub 1 menos V sub O entre R1 y R1 vale 100 kilo ohms. Entonces, V sub 1 menos V sub 2, perdón, menos V sub O entre 100 kilo ohms es este primer término de acá. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver cuánto sería la última, que sería la que se va por C2. Sería V sub 1 menos V sub 2 entre la impedancia de C2, que ya sabemos que es menos J500K. Es precisamente el último término que tenemos ahí. Bien, esa primera ecuación
claramente se puede simplificar multiplicándola a ambos lados por un 500K. Eso es algo que se puede aplicar siempre, ¿verdad? Siempre y cuando sea fácil de simplificar, porque si es un número complejo abajo, no es tan sencillo. Es decir, compuesto por parte real y parte imaginaria. Bueno, en fin, si nosotros multiplicamos a ambos lados por 500K para no alterar la ecuación, pues entonces nos va a quedar algo como lo que tenemos por acá. Vean que si yo multiplico, por ejemplo, todo el primer término por 500K, pues se me va todo y solo queda la menos J. Y la menos J sube como J arriba, por ejemplo, en el caso de VSVS, y al subir positiva acá a V1, ya él tenía un negativo, entonces queda aquí negativo. Lo mismo para los demás casos. Vean que, por ejemplo, acá, si yo multiplico este término completo por 500K, pues va a quedar todo multiplicado por 5 porque es 500 entre 100. Ok, entonces queda 5V1 menos 5VO. Y en este otro caso pasa lo mismo que acá. A los que estaban positivos quedan negativos y los que estaban negativos quedan positivos, ¿verdad? Que es básicamente lo que está acá. Vamos a ver por qué este no. Menos, menos da más. Y donde subo menos, perdón, este queda negativo y donde sube positiva. Está bien. Ok. Más bien los que estaban positivos quedan positivos y los que estaban negativos quedan negativos, igual que acá. Bien, entonces ese es el planteamiento de la primera ecuación. ¿Qué pasa? Ven que yo de ahí, ¿verdad? De acuerdo como ordenando las ideas, voy a despejar V2. ¿Por qué V2? Porque vean que yo luego voy a tener una ecuación, va a estar en términos de V1 y V2, que me va a permitir despejar V1 y me va a quedar todo en términos de V2 para que al final yo pueda representar V2 en términos de VO y que me quede solamente como variables VO y V sub S. Ok, entonces, bueno, ahí se hace todo el álgebra, se despeja V2, ¿verdad? Vean que despejar V2 es sencillamente pasarlo hacia el otro lado y estos dos términos de acá, V sub S, JV sub S menos JV sub 1 pasan al otro lado negativo y positivo respectivamente. ¿Qué sucede? Que al pasar este término para el otro lado para que quede positivo, pues está multiplicado por J. Entonces todo queda dividido por J. Entonces donde yo agrupo, por ejemplo, agrupé V sub 1, este pasó positivo al otro lado, queda 5 más J, más 2J, ¿verdad? Entonces, más 2J porque vean que aquí hay otro J1, ¿verdad? Entonces, yo paso este para otro lado positivo, ¿verdad? Entonces, sería más 2JV1, ¿verdad? Entonces, se agrupa más 2JV1 y 5 en este término y queda menos V sub O y menos V sub S, que es el que pasó de acá al otro lado negativo. Entonces, todo dividido entre J, pues eso altera algunas cosillas, como ya lo sabemos. Por ejemplo, en este término queda 2 real porque tiene J arriba y J abajo. Este otro término, pues no tenía J, entonces este J está positivo, pasa negativo arriba, queda en este término. Y acá este 5V sub O no tenía J. Este J positivo pasa arriba negativo, pero como tenía un menos, queda más. Y en este otro caso simplemente cancelo las J y me queda menos V sub S. Esa es la ecuación definida 1. Entonces ahora si nos vamos al otro nodo, que sería donde está V2 en la entrada no inversora, es decir, entra una corriente por acá, se subdivide en una que va por acá y en otra que viene por acá. ¿Ok? ¿Qué sucede? Vean que recordando también las propiedades del amplificador ideal, la corriente de entrada de las dos terminales es aproximadamente 0 amperios. Como es 0 amperios, entonces podemos perfectamente asumir que la corriente es una sola, esta que baja por acá. ¿De acuerdo? Entonces, porque se le estamos sumando, sigue siendo un divisor de corriente y ustedes saben que eso en la realidad pues sí se da una corrientita por ahí, pero muy pequeña, despreciable. Entonces, podemos asumir que la que viene por C2 pasa completamente por R2. Entonces, dicho eso, vean que por ejemplo la corriente que tenemos en el C2 es V1 menos V2 entre la impedancia de C2. Entonces, V1 menos V2 entre la impedancia de C2 es precisamente lo que tenemos, perdón, tenemos por acá, ¿verdad?
en esta parte de abajo donde definimos el nodo V2. Bien, eso igualado a la otra corriente, porque despreciamos la de la entrada no inversora. Es decir, V sub 2, que es lo que cae a través de la resistencia 2, ¿verdad? Aquí en esta parte, ¿verdad? En donde se define este nodito de aquí, ¿verdad? Entonces, perdón, ahí hice un rayoncillo, a este nodito de acá, ¿verdad? V2 entre R2 y R2 habíamos dicho que valía 100K. Ok, entonces dicho eso, aquí está, ¿verdad? Es el segundo término, bueno, es el término que está después de la igualdad de la ecuación del nodo 2. Aplicamos el mismo criterio, multiplicamos por 500 porque 500 es un buen número que nos permite eliminar denominadores cuando son un único número, ¿verdad? Entonces, si multiplico el primer término por 500, todo queda tal cual, ¿verdad? Queda V1 positivo porque recuerden que tiene un menos J abajo que pasa arriba positiva. Luego el que es negativo es V2 acá. Los menos se van, ¿verdad? Pero al subir la J se adquiere un nuevo negativo. Y de este lado simplemente quedó multiplicado por 500, entonces dividido entre 100 quedan 5. Ok, entonces de acá esto me permite a mí despejar V sub 1 para reemplazarlo en esta ecuación que ya yo definí antes y entonces ya me deshice de V sub 1, me va a quedar todo en términos de V sub 2. Ok, entonces hago el álgebra respectiva para despejar acá V sub 1, donde simplemente paso este más J V sub 2 a este lado. Y como es V sub 2, saco V sub 2 a factor común, queda 5 más J, ¿verdad? Y esto dividido entre el J que multiplicaba el V sub 1. Esto, como ya lo mencionamos arriba, altera un poquitín esto de acá, ¿verdad? Entonces, este J se va con este J para el primer término, queda la parte real en 1 y se adquiere una parte imaginaria nueva, ¿verdad? Que es este 5 con este J subiendo, que es negativo, entonces queda menos J5. Entonces, vean que V sub 1 es igual a V sub 2 por 1 menos J5. Perfecto. Ya tengo dos ecuaciones. Puedo sustituir en la primera ecuación con la ecuación 2, ¿verdad? Que es este procedimiento que estoy haciendo acá. Vean que precisamente esta parte es el equivalente que teníamos antes de V sub 1 acá. ¿Ok? Entonces este V sub 1 está siendo sustituido por la nueva ecuación 2. Entonces vean que ahora entonces todo me queda en términos de V sub 2, V sub 2, V sub O, V sub S. Hacemos la respectiva álgebra aquí, ¿verdad? Entonces, para poder despejar V sub 2 y V sub 2, entonces me queda ya haciendo toda la álgebra necesaria ahí, perdón, utilicé mal el artículo. V sub 2 por 24 más J15 es igual a J5 V sub O menos V sub S. Eso está muy fácil de despejar, fácil de ver. Entonces, ¿qué sucede? Ahora yo puedo decir que tengo una ecuación donde solo necesito saber cuál es la equivalencia de V sub 2 en términos ya sea de V sub S o V sub O. Eso en términos de V sub S no es posible porque no tiene contacto con V sub S por medio de nodo, no lo podría sacar. Por lo tanto, tengo que recurrir a la tercera ecuación, que es aquí en la entrada inversora del amplificador operacional. Vean que entonces sucede algo similar a lo que sucedió en la entrada no inversora. Aquí, pues fluye una corriente, ¿verdad? Que viene de la salida, pasa por R4 y se subdivide en dos, en la que baja por R3 y la que sube hacia la entrada inversora. Lo mismo, vean que esto equivale a 0 amperios, 0 amperios. Al equivaler a 0 amperios yo puedo asumir que la que viene toda baja por R3. ¿De acuerdo? Entonces vean que tengo una ecuación que me relaciona V sub O menos V sub 2 igualado a V sub 2 entre R3. Aquí falta completar V sub O menos V sub 2 entre R4 igualado a V sub O entre R3. Ahora sí, vamos a ver los valores respectivamente. R3 es 20K y R4 es 40K. Esa ecuación ya está plasmada aquí. ¿Ok? Entonces, este V sub 2, ¿verdad? Es la que baja por R3, que es, R3 dice que es 20, sí, es la que baja aquí. ¿Okay? Que al final viene siendo igual a la que pasa por R4, pero la que pasa por R4 tiene a V sub O menos V sub 2 entre R4, que es 40K. ¿Okay? Tal y como está acá.
Bueno, entonces aquí aplico más bien multiplicar por 40K para deshacerme de los denominadores. Entonces, al multiplicar por 40K, vean que la parte derecha de esa ecuación queda V sub O menos V sub 2, me deshice por completo eso. Y la parte izquierda, como es 40 entre 20, pues queda multiplicada por 2. Queda muy sencillito, vean que yo paso este V sub 2 al otro lado, me quedan 3 veces V sub 2 igual a V sub O. Y eso nos da una relación de que V sub 2 es igual a V sub O tercios. Entonces yo puedo reemplazar ahora V sub 2 en la ecuación que me quedó, que es esta, ¿verdad? Es esa de ahí. Y me va a quedar todo en términos de V sub O y V sub S, que es precisamente lo que estoy haciendo en este punto. Ok, entonces, ahora sí, hay que nada más es copiar exactamente esto y reemplazar V sub 2 por su equivalencia con V sub O. V sub O tercios. Si yo hago esta multiplicación, pues 24 entre 3 me va a quedar 8 y 15 entre 3 me va a quedar 5. Este 5 VO está positivo, ¿verdad? Entonces aquí queda 8, 5 y yo paso este negativo, se me cancela este que estaba positivo con este que pasa negativo. Entonces se me va la parte imaginaria y me va a quedar entonces que V sub O por 8, ¿verdad? V sub O por 8 va a ser igual a menos V sub S, o lo que es lo mismo, V sub S igual a menos 8 V sub O. Por lo tanto, si yo quiero una relación, que es lo que me pide el enunciado, ¿verdad? El enunciado me pide V sub O entre V sub S, como lo ven ahí subrayado en verde. Entonces tengo que despejar eso, esa relación. Esa relación despejada es V sub O entre V sub S igual a menos un octavo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la salida se ve atenuada. ¿Por qué? Porque está dividida entre 8. Entonces, si yo le meto 10, quedan 10 dividido entre 8, que de hecho 10 es lo que se le metió. Entonces, le dice que la entrada es V sub S es 10 con ángulo de 0 dividido entre 8, pues entonces eso nos va a quedar, si no me equivoco, 5 cuartos. Para ver. Sí, 5 cuartos, ¿verdad? Entonces ya pasado al dominio temporal, ¿verdad? Aquí está de hecho. Es 10, sube es 10 con ángulo de 0 y entre 8, eso pasa a ser 5 cuartos. Y transformado al dominio temporal, la salida será entonces 5 cuartos coseno de 2000t porque recuerden que es un circuito lineal y está trabajando el amplificador en la región lineal, entonces obtendremos una salida sinusoidal con la misma frecuencia, entonces es 2000t, igual que la entrada. 2000t, ¿verdad? 2000t menos 180. ¿De dónde salió ese menos 180? Recuerden que un signo menos, ¿ok? Es un desfase de más o menos 180 grados. Yo pude haberle puesto acá más 180 grados si quisiera, ¿ok? Da igual. Entonces, normalmente esto tendremos acá un desfase de 180 grados que va a indicar que tenemos un negativo ahí. Para que no se me enreden con eso, ¿verdad? Vean que lo que significa eso es que si yo le meto una señal senoidal, pues a la salida voy a tener un menos seno, ¿verdad? Eso es un desfase de 180 grados. Simplemente se le da vuelta la señal. Con este problemita cerramos la parte de la unidad 1, entonces procedemos a la unidad 2, que es la parte de análisis de potencia, ¿verdad? Donde veremos análisis de potencia de circuito CA y sus distintos sabores. Veremos potencia instantánea, potencia promedio, real y activa, compleja, factor de potencia y valores efectivos. La potencia es muy importante porque es lo que nos permite medir la eficiencia de un sistema basado en corriente alterna que normalmente es muy común en sistemas electrónicos y de comunicaciones eléctricas. Para eso entonces procederemos a ver otro video donde veremos la parte de potencia instantánea. Muchas gracias, chicos.